Hola, buenos días. Estamos en un episodio de Marval Legal Pulse en The M&A Series. Les habla Macarena García Mirri, socia de Marval, Hernández Lemenson, y hoy tenemos el placer de recibir a Daniela Bianchi, que es directora de Asuntos Corporativos del Grupo Walla. Hola, Dani. Gracias por la invitación. Bueno, para tratar de que nos ayudes un poco a entender esa industria en la que estás trabajando cuando dejaste el estudio, te hago una pregunta respecto al grupo y es qué estrategia de crecimiento están proyectando para los próximos meses, tanto en Argentina como en la región. Eh, Bueno, primero que nada, hay que entender que Ualá tiene como misión llevar los servicios financieros al siglo XXI. Nosotros, como misión y estrategia de la compañía, es tener una app donde el usuario puede acceder a todos los servicios financieros que necesita para su día a día, desde una cuenta de pago, una tarjeta prepaga, una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito, créditos en general, incluso un servicio de cobros para sus emprendimientos. Y en pos de eso siempre trabajamos, y el crecimiento está puesto siempre en cómo generar valor a ese usuario y en esa app y en ese ecosistema que estamos construyendo. Obviamente en Argentina el negocio está muchísimo más evolucionado y el acceso a los productos o la suite de productos que tiene el usuario es mucho más amplia porque llevamos operando ya 6 años en Argentina. En otros países como México y Colombia todavía está en construcción esa suite general de productos para que el usuario tenga la totalidad al alcance de su mano en la app. y ahora que mencionaste otros países también, inclusive Argentina, ¿cuáles crees que son desde tu rol en la compañía los principales desafíos que tienen para escalar esas operaciones acá en el país y en el exterior? Desde Wallace, desde muy temprano, nos dimos cuenta que el camino para poder ofrecer esta suite de productos a los usuarios era las licencias bancarias. Entonces empezamos ya hace varios años en este camino, donde tenemos licencias bancarias en México, en Colombia y en Argentina, y todo nuestro ecosistema está montado sobre esas licencias. Eso tiene sus desafíos desde varias perspectivas. Nosotros somos una compañía más dinámica, más, si se quiere, del mundo fintech, donde los tiempos son muy rápidos y muy dinámicos, y los tiempos de aprobación de la licencia no siempre acompañan. Entonces, son procesos largos, no hay atajos para cortarlos, llevan su tiempo, hay un montón de trabajo de parte del regulador, de revisión de idoneidad, de solvencia y un montón de documentación y un proceso que hay que pasar, que muchas veces se contrapone con las expectativas de lo que es un negocio como el nuestro o la velocidad que requiere un negocio como el nuestro. Entonces, por un lado, es ese desafío que se te da si ingresamos de cero en un nuevo país y construimos de cero la operación, o vamos y adquirimos una compañía, porque incluso con la adquisición el cambio de control lo tiene que aprobar un regulador. Entonces este conflicto que tenemos o esta tensión con el tiempo siempre está. Por el otro lado, te diría que en el día a día o en el post, una vez que tenemos la licencia, también estamos operando en entornos muy regulados que llevan muchísimas discusiones internas y definiciones que hay que tomar, siempre dentro de una armonía que hay que encontrar entre lo regulatorio y la velocidad que espera el negocio para moverse, ¿no? Si uno mira el caso de Argentina, las PCP en su momento tuvieron una regulación que eran de 2 páginas, hoy no son 2 páginas, pero en su momento sí lo fueron, versus lo que es una regulación de un banco o una entidad financiera, que nunca las conté personalmente, pero me atrevo a decir que está cerca de los miles de las páginas. Entonces, de por sí el entramado donde tenés que operar es muchísimo más complejo y se hace más complejo en ese ida y vuelta con el negocio, el producto, el desarrollo del producto, que quiere ir mucho más rápido de, obviamente, lo que es por ahí una banca tradicional, y tenemos que armonizar desde los equipos de legales ese tipo de cuestiones. Y ya que estabas hablando sobre todo el ecosistema, fintech y demás, ¿cómo ves el ecosistema fintech en Argentina? ¿Hay consolidación? ¿Hay lugar para más jugadores? ¿Cómo lo están viendo? Creo que primero hay que entender que el ecosistema fintech en general es mucho más por ahí que la banca digital o la billetera que vemos, ¿no? Hay todo un universo atrás de lo que es el ecosistema fintech, desde
software as a service, un montón de compañías de procesadores, obviamente cripto, que ya está más en conocimiento, pero hay mucho en el detrás de escena del mundo fintech que hace que haya muchísimo espacio para el crecimiento. Hoy no estamos viendo quizá una ola de consolidación como sí ves en otras regiones del mundo donde hay realmente una ola de consolidación más grande. Sí, lo que vemos que está sucediendo en general es que por ahí modelos de negocios que son muy nicho o un producto individual, standalone, sí empieza a tener conversaciones con otros players que tienen más productos y que piensa que puede tener sinergias. Entonces sí hay consolidaciones en ese sentido, no tanto de un players que tienen exactamente el mismo negocio, pero sí que se van agrupando en pos a derivar sinergias, ¿no? Hay mayor base de clientes, mayor llegada, y eso sí lo vemos que en general está pasando. Y obviamente rentabilizar mucho más rápido el modelo de un producto standalone en un ecosistema. Claro. Sí, ahí estaba pensando yo, bueno, Dani, con toda tu experiencia que tenés haciendo adquisiciones y de distintos tipos de compañías, ahora cómo lo ves, ¿qué diferencia ves, por ejemplo, cuando ustedes van y decís, bueno, voy a comprar esta compañía que es de nicho chiquita, una startup, contra tengo que comprar una compañía más madura? ¿Cuál es las principales diferencias que ves en esos procesos? Yo creo que lo primero es entender qué estamos adquiriendo, que es muy distinto a una compañía madura. Uno compra un negocio consolidado, va a mirar los números, mira los estados contables, mira obviamente proyecciones, pero tenés data histórica. Cuando uno compra una startup, normalmente es una compañía muy joven. Entonces, uno está comprando, si se quiere, una proyección a futuro más que una historia de rentabilidad, ¿no? Entonces, creo que el punto uno es entender que estás comprando esa visión a futuro. El segundo punto es, en general, cuando compramos una startup, querés atraer el talento de quien la esté dirigiendo, ¿no? El founder, el key management de esa compañía es clave en la adquisición, con lo cual esa retención del talento post adquisición se vuelve muy importante. Y la tercera es entender que nos vamos a encontrar con contingencias distintas en una y en otro ámbito, ¿no? Si bien un proceso de due diligence es exactamente el mismo y la firma de un contrato es exactamente igual en las dos cuestiones, en las dos, digamos, en cualquiera de las dos targets que tengamos, la verdad es que hay ciertas cosas que uno espera encontrarse en una startup que usualmente no se encuentra en una compañía más madura. Informalidades en la documentación, bueno, vos me aclarás ahora, sí, falta un acta, falta un libro, falta una inscripción. Eso es parte de lo que te vas a encontrar y sería raro no encontrártelo, que ya no está. Comprando el talento humano, en ese caso, más que la compañía, por ahí esa contingencia Totalmente, es aceptable o mitigable de alguna manera. totalmente, y creo que al comprar una startup es muy fácil desarmar esas contingencias, que quizás si uno compra una compañía mucho más madura, no es tan fácil por varias cuestiones. Uno es el nivel de exposición, es una cuestión de tiempo. Una compañía madura con 10 años de operación, la contingencia estuvo abierta probablemente durante 10 años. En una startup lo tenés mucho más reducido en el tiempo. Si uno mira para atrás y dice, bueno, estos son 2 años de contingencia, en el número total de la contingencia es claramente menor. Y el segundo es la flexibilidad que encontrás. Es mucho más fácil cambiar procesos, maneras de trabajo, permear la cultura en una startup muy joven de 2, 3 años contra una compañía mucho más madura con procesos establecidos de muchísimos años. Entonces, sí hay esa flexibilidad que de alguna manera, sí, tengo otras con más contingencias, pero también es más fácil resolverlas en el después, ¿no? Y yendo, digamos, en esa línea, cuando vos comprás una compañía fintech o tecnológica y me comparás el proceso con, no sé, comprar una de economía tradicional, una metalúrgica, no sé, cualquier cosa de economía real, digamos. ¿Dónde ves las diferencias? ¿Dónde está el foco, el tipo de contingencia? A ver, yo creo que Approach? ahí la diferencia está en las cuestiones que hace foco, creo yo, ¿no? En una compañía tradicional irás a ver cuestiones de
inmuebles. Olvídate, en la fintech eso no es un problema, ambientales, pero te gana relevancia cuestiones de tecnología, de datos personales, de IP. IP suele ser un tema muy, muy álgido y muy debatido durante las compras de las compañías o los due diligence, porque también son, si tenés una compañía startup, en general no tienen una carpeta armada de IP o incluso registraciones o sesiones de empleados, cosas que no te van a pasar en una compañía mucho más madura y mucho más evolucionada, que sí te pueden pasar en una startup. Y nosotros cuando compras una fintech, y bueno, uno de los que compras es la tech, ¿no? Entonces ese stack tecnológico se vuelve clave y terminas con cláusulas de representaciones de por ahí una página y media de tecnología, de datos personales, y creo que me quedé corta. Sí, empezó a regregar el página y media, me quedé corta. Inteligencia artificial, donde realmente el foco se pone en eso. Y después creo que sí la otra gran diferencia es en la estructuración del deal, porque de vuelta, cuando compras una fintech te llevas talento. Entonces, de la mano de eso viene el pricing y cómo armás la estructura del precio de ese deal. Entonces, estructuras de earnouts se vuelven mucho más comunes y mucho más importantes que cuando vas y compras una compañía tradicional donde conoces todo el track record, donde tenés toda la historia, versus a comprarte una compañía donde estás comprando el talento y estás comprando la proyección de ese talento y de la evolución de ese negocio. Entonces empezás a tener otros instrumentos dentro del precio, como ser los earnouts, que por ahí en economías o empresas más tradicionales no tiene la relevancia o el peso que tiene en la conformación del precio como cuando compras una fintech. Buenísimo. Y el rol, cuando ustedes van a lanzar un nuevo producto o piensan en alguna idea nueva, ¿cuál es el rol de la gente de legales en eso? A ver, nosotros desde legales estamos muy involucrados, hemos aprendido con el tiempo y en muchos casos ¿Sí lo dijiste? hemos aprendido en el tiempo que cuanto más temprano involucramos a los equipos en los desarrollos de producto, en la definición y estructuración de ese producto, nos ahorramos tiempo en el largo plazo. Cuando los equipos entran a último minuto, sobre todo definido, puede pasar, no digo que siempre, pero puede pasar que gastamos recursos y tiempo de la compañía en desarrollar algo que después, al final del camino, no se ajusta a las regulaciones, a los estándares legales que tenemos y tenemos que volver todo para atrás. Entonces, para nosotros es clave ese involucramiento temprano en el desarrollo del producto. Y hemos trabajado mucho en el equipo de tener referentes que trabajan muy alineados con el negocio y con el producto todo el día, todo el tiempo, y tienen un scope quizá más end-to-end de la visión de un producto. Entonces tenemos un referente dentro del equipo de legales que ve absolutamente todo lo que tiene que ver con ese producto, desde la relación con el proveedor hasta la definición de del fronting de la app, hasta un reclamo de CX. Entonces eso permite que esa persona dentro de nuestro equipo tenga esta visión consolidada de la operación del producto y a su vez que tenga esa relación cercana que queremos que tengan los equipos de producto y negocio y generar esas sinergias. Y creo que eso ha venido funcionando muy bien en el tiempo. Obviamente en un M&A, una compra, legales está involucrado desde el día, te diría, -1 en esa discusión. Creo que no hay proceso donde legales no esté desde el primer momento. Nosotros tenemos equipos de M&As internos dedicados a estos temas, entonces tenemos un equipo conformado por gente, equipo de legales y equipo de finanzas que trabajan, si querés, en las primeras etapas o análisis de esa oportunidad que llega para analizar la viabilidad desde el lado legal, porque muchas veces hemos encontrado cosas que desde el día 1 es un no-go y es un red flag que sabemos que no lo podemos resolver. No digo que son los más, pero ha pasado que ni siquiera hemos podido progresar de una etapa de due diligence preliminar porque nos encontramos con esas cosas. Entonces, necesitamos esa intervención muy temprana. Y obviamente los term sheets los llevamos desde los equipos con legales finanzas, con lo cual, indefectiblemente la participación de legales en todo eso es muy importante. Bueno, pareciera entonces en legales que somos más como socios del negocio en el desarrollo y no el malo que llamaban a último momento a ver si podían avanzar con cualquier tema que quisiesen desarrollar.
Es que creo, Maca, que la clave está justamente en eso. Hubo un cambio en el último tiempo en la concepción de que nosotros tenemos de Legales, donde no queremos ser ese equipo externo que mira desde afuera, te dice sí, no, no se involucra. Nosotros nos involucramos en el negocio, queremos ser socios de ese negocio, como vos decías. De hecho, el nombre que nosotros le damos a este equipo son Legal Business Partners, porque justamente son referentes que trabajan con ellos, no trabajan en contra de ellos como teníamos esta concepción anterior, y el negocio lo entiende así. Entonces te involucra temprano, somos solucionadores en un montón de cuestiones, queremos hacer esto, bueno, no se puede, buscamos la alternativa, ¿cómo lo podemos hacer? Repensémoslo juntos. Que si no es muy difícil que el negocio solo pueda llegar a esa alternativa, o Legales solo pueda llegar a esa alternativa, si no tenés esa interacción entre el negocio y el producto, y Legales por el otro lado, ¿no? Y lo mismo aplica a los equipos de compliance, a regulatorio, donde necesitas siempre esa interacción para generar valor. Lo que buscamos es que el equipo de Legales genere valor en la compañía y proteja obviamente los intereses y acompañe el crecimiento del negocio en el día a día y en la proyección en el día de mañana. ¿Cómo ves el impacto de la inteligencia artificial en el trabajo cotidiano? Y ahí es una adivinanza, te digo, ¿cómo crees que puede impactar en el futuro? A ver, creo que la inteligencia artificial revolucionó todo y no vimos absolutamente nada todavía de lo que tiene la potencialidad de hacer, ¿no? O sea, es algo que es muy incipiente y en el poco tiempo que la tenemos, ya es muy disruptiva. Creo que el potencial a 5 o 10 años, creo que nadie lo puede decir, es muy difícil preverlo. Hoy en día vemos esos cambios. Nosotros desde Ualá trabajamos con modelos de Machine Learning y inteligencia artificial desde hace ya un tiempo, y ves las eficiencias que genera. Tenemos modelos de Wallace Score para el scoring crediticio de los usuarios, que te permite ser mucho más ágil, te permite incluir muchísimas más variables. Tenemos modelos de atención con inteligencia artificial para mejorar la atención al usuario en las interacciones del día a día, y ves la mejora sustancialmente. Y en el derecho es exactamente lo mismo. Recuerdo lo primero que le pedí cuando lanzaron ChatGPT en su momento, dije, bueno, pidámosle hacer un term sheet para una compra de una compañía, un prompt súper simple, sin más datos, y me acuerdo mi reacción cuando vi la evolución en 30 segundos, probablemente 40, no recuerdo exactamente cuánto demoró, pero no creo que más que eso. Y era absolutamente increíble. Y era un prompt súper simple de armar un target para comprar una compañía X en tal país, y te devuelve algo que, obviamente, mejorable, porque mi prompt hubiese sido muy mejorable en ese momento y hoy lo pediría de otra manera, pero algo que por ahí a nosotros nos hubiese tomado probablemente 2 horas hacerlo. Y tenía muchísima la estructura que uno le hubiese dado. Y cuando uno se pueden jugar en ese sentido con la inteligencia artificial desde nuestros roles, es increíble. O sea, la ayuda y la aceleración y la eficiencia que uno logra con esas herramientas te disminuye el tiempo considerablemente de lo que te lleva a algo. Yo creo que el desafío siempre está en la persona que maneja esa herramienta, ¿no? En tener esa capacidad crítica de decir lo que me está devolviendo ¿es correcto o no es correcto? ¿Es lo que necesito o no es lo que necesito? ¿No? O sea, creo que es muy difícil hoy poder decirle a la inteligencia artificial qué tipo de cláusula querés y no guiarla, pero si uno lo guía y decís, bueno, la quiero más buyer-sided, la quiero que tenga más excepciones o que le incluyas X o Y o Z, y lo hace de una manera que, de vuelta, en trabajo de uno le hubiese llevado 1 hora redactar esa cláusula, y ahí te lo hace en 30 segundos. Entonces, para mí la eficiencia es indiscutible. Creo que el desafío está en cómo nos preparamos nosotros para manejar correctamente esa herramienta, ¿no? Desde el lado de legal. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias. Placer tener nuevamente acá en tu casa. Gracias y nos vemos en otro capítulo de M&A Series.